Ahí estamos. Bien. Se echa sulfato en una pileta. En realidad, eh, se echa el sulfato de sodio antes, el sulfato de aluminio, perdón, y se mezcla acá. En este lugar se produce la mezcla rápida. Entonces, lo que propongo acá es que adoptemos un gradiente G de 800, la unidad es 1 sobre segundo, y que ok. Me dicen, sí, yo entiendo que no ven. Aguárdenme que ahora termino de compartir la pantalla. Quiero sacar todos los datos. Hasta ahora estoy copiando los datos que encuentro en el enunciado. Después vamos a ampliar. Dejo de compartir así ustedes me pueden ver más grande. De todas maneras, también pueden hacer doble clic en la ventana chiquita donde me ven y pueden agrandar. Ahí está, eso sí. Así pueden ir alternando. Pueden ver grande el enunciado o pueden ver más grande esto haciendo doble clic en cada ventanita. Les puse ahí la fórmula del... Esto es una raíz. Y esto es la potencia arriba. Y abajo la viscosidad del agua. Y el volumen. Fíjate, bueno, no importa. No les deja abrir. Ok, ahora ya dejo de compartir. Tranquila que ahora ya dejo de compartir. Estoy copiando hasta ahora todo lo que dice el enunciado. El enunciado también menciona la viscosidad del agua es 0,01 newton por segundo por metro cuadrado. Lo que voy a hacer es dejarles como dato las propiedades que necesitemos en las unidades que les resulte cómodo. En general hay 10.000 unidades de viscosidad y bueno, para que no nos mareemos con la conversión, esto es lo que dice a 20 grados centígrados. Esto es bastante importante. Cada vez que hablamos de viscosidad hay que hablar de a qué temperatura. Ok, y ahí terminan los datos y las ayudas de las fórmulas. Dejo de compartir, así pueden ver. Me queda un poco de espacio. Está bien. Bueno, entonces lo que habría que hacer en este problema es, como les decía yo, no es tan interesante calcular el gradiente, se puede calcular el gradiente de algo que está funcionando, o puedo despejar de acá la potencia. Entonces, elevo ambos miembros al cuadrado, queda G al cuadrado, y de este lado se va a la raíz y queda P sobre mu y sobre volumen. Y de acá quería despejar la potencia, entonces es G al cuadrado por mu por B. El G al cuadrado, yo hoy les decía, esto viene en dos unidades. Cuando, si miran el enunciado, la potencia estaba mencionado en newton por metro sobre segundo. Esto es igual a watt. Entonces, la unidad que vamos a usar de viscosidad es esta. En algunos otros problemas, como la sedimentación, vamos a usarla de al lado. El valor numérico es el mismo, no cambia.
Así que para este ejercicio vamos a usar la de Newton. Esto, fíjense, queda el gradiente 800, 1 sobre segundo. Después, todo esto podemos poner así. 800 al cuadrado, 1 sobre segundo cuadrado. La viscosidad es 1 por 10 a la menos 3, o 1 sobre 1000, de lo mismo, o 0,01, da lo mismo. Y esta estaba en newtons por segundo sobre metro cuadrado. Y finalmente el volumen, que era de 4 metros cúbicos, entonces, este segundo se va con este cuadrado. Este metro cuadrado se va con este cubo. Y la unidad me queda en newton por metro sobre segundo. Esto es igual a watts. Hacen la cuenta. Esa cuenta no la tengo. Tenía un ejemplo, pero me parece que no tenía los mismos valores. Sí, 6.400 watts o newton metro segundo, o si le corremos 4 ceros la coma, son 6,4 kilowatts. Al sentido de nombrar esta unidad, es la unidad en la que en general se pide la potencia de los motores. Una aclaración que le hago, que no vamos a entrar en detalle, es que esta es la potencia que debe entregar esta máquina acá, al líquido. Pero esto lleva acá un motor eléctrico, y a su vez el motor eléctrico va a un tablero que tiene alimentación. 6,4, esta potencia tiene que entregarse aquí abajo. Lo que suele pasar es que la potencia que consume el motor es más elevada, anda en el orden del doble, porque hay parte de la energía eléctrica que se pierde acá en el motor, y hay parte de la energía que el motor entrega que se pierde. El motor gira y entrega energía a este eje, y este eje también pierde energía. Entonces cuando le llega la energía, la potencia en este caso, energía por unidad de tiempo, al agua, es mucho menor. Entonces se consideran las eficiencias, y esto es similar a las bombas. Cuando terminamos de hacer el cálculo, lo que necesitamos que consuma anda alrededor del doble, como para ser conservador. Acá nos vamos a bajar de un motor de 10 kilowatts para este agitador. Es un comentario porque para hacer ese cálculo necesitamos otros conocimientos de la eficiencia de motores y de cuestiones mecánicas que no vienen al caso. Le vamos a dar un comentario que anda cerca del doble, un poquito menos, para que lo tengan en cuenta, para que lo sepan a modo de cultura general. El cálculo termina acá. Esto es lo que necesitamos acá abajo de potencia para mezclar. Vamos a revisar que si pide algo más. De vuelta tengo que ir a compartir. Y hoy les comentaba que otra de las cosas que vamos a ver, que en teoría algo comentamos, no recuerdo con cuánta profundidad, tiempo de retención hidráulica, o tiempo de detención, o... Perdí el chat, veo que me están escribiendo, pero perdí
Me preguntan 6.400 y el 4. Bueno, perdón, lo volvemos a escribir. Creo que lo tenía por acá. Sí, faltó el 4, porque la potencia finalmente era el g al cuadrado, era la viscosidad y el volumen. Sí, faltó, disculpen. Este era 800, me concentré en las unidades y no puse el 4. 800 al cuadrado, 1 sobre el segundo cuadrado. Esto era 0, pongámoslo así no complico la vida, así estaba como el... Voy a dejar de compartir, así lo ven bien. 0,01 newton por segundo sobre el metro cuadrado por lo que me había olvidado, el volumen de esto, que era de 4. Y el 6.400 me parece que está mal, porque yo lo tomé de otro ejemplo. Yo tengo otras cosas acá. Vamos a hacer la cuenta y listo. Esto es... Les había comentado las unidades y estaban claros. Y esto es 800 al cuadrado, va dividido 1000 o multiplicado por 0,001 y va multiplicado por 4. Este valor, el que tenía era un volumen más grande, 2560. Ahora van a entender por qué newton metro segundo o 2560 watts o 2,56 kilowatts. El motor finalmente estaría consumiendo cerca del doble, cerca de 5 kilowatts, 4 y pico. Esos son los números, estas son las unidades, perdón, que copié otro ejemplo. Gracias por la observación, espero que quede claro. En el segundo, esto es el... Sí, considero el volumen de una pileta, un sedimentador, un filtro, cualquier unidad de tratamiento para agua. Considero el caudal que entra, como trabajan en régimen constante, el caudal de agua que entra es el mismo que sale. Entonces, considerando el caudal y considerando el volumen, fíjense, una unidad típica de volumen, metros cúbicos, y una unidad típica de caudal, por ejemplo, metros cúbicos por hora. Estos metros cúbicos se van, y esto que está en el denominador del denominador pasa arriba. El tiempo de retención hidráulica se puede medir en horas, en días, en minutos, tiempo. Pero siempre es el volumen sobre el caudal. Eso es en promedio lo que tardaría una partícula desde que entra. Esto acá falta otra flecha, que cuando sale el agua, ya que empezó a coagularse, y acá se iría a flocular al floculador. Entonces, obviamente que hay partículas que entren y se van derecho y están poco tiempo, y algunas que entren, bajen y se queden dando vuelta por acá y les cueste salir finalmente. Este cálculo es un promedio, pero es un indicador porque para cada unidad hay un tiempo típico. Entonces nos sirve para verificar si eso está al tiempo correcto, o asumiendo un tiempo. Si yo asumo un tiempo y tengo un caudal, puedo sacar el volumen. Digo, bueno, ¿qué volumen necesito? Y el tiempo de retención hidráulica que saque de alguna tabla, de algún manual, de alguna especificación, y lo multiplico por el caudal que tengo que tratar y sé qué volumen va a tener esa unidad. Es una manera de dimensionar a partir de un indicador. En este ejercicio 2
tenemos ambas cosas porque aparece el volumen, este tiempo de retención hidráulica para el caso de la mezcla rápida, eran acá 4 metros cúbicos, y el caudal, 600 metros cúbicos hora. Perdón que no terminé. Acá vamos a poner Q 600 metros cúbicos por hora. Si hago la cuenta, obviamente esto me va a dar muy chiquito, 4 dividido 600, estamos en el orden de 0,0067 horas. Lo multiplico por 60, si esto es 0,0067 horas, lo multiplico pongo una hora acá, 60 minutos. Y aún multiplicándolo por 60 de abajo, lo voy a multiplicar acá pongo un minuto, entonces este minuto se va a ir con este minuto, esta hora con esta hora, y acá le pongo 60 segundos. Básicamente es multiplicar por 3600. Por 60, 24 segundos. Fíjense, es un tiempo muy bajo, apenas unos pocos segundos, que es lo que suele estar en las unidades donde se hace la coagulación. Hay que mezclar muy rápido y el tiempo es bajo. En la presentación había un tiempo, esto es ideal, es muy difícil porque hay que mezclar muy fuerte para estar, a medida que yo puedo bajar esta cantidad de segundos a medida que voy subiendo la agitación. Pero a unos pocos segundos este tiempo está bastante bien, es un tiempo típico. Yo le decía que esto es de lo más rápido que tenemos en tiempo de retención. Después pasamos a los floculadores o a los filtros que tardan minutos, y después ya sí horas los sedimentadores. Si vamos a ver algunos cálculos de la velocidad de sedimentación. Ahora vuelvo con esto, vamos a poner vamos a buscar la fórmula y la vamos a escribir. La mayoría de las fórmulas, excepto por ahí el tiempo de retención hidráulica, que es algo muy sencillo, una fórmula como la ley de Stokes, no hace falta que la memoricen, o la fórmula de gradiente para sacar la potencia, no hace falta, eso lo vamos a tener a mano, se lo vamos a dar como parte del enunciado, lo mismo que las propiedades físicas del agua, determinada temperatura, van a ser datos. Solamente fórmulas muy básicas como algún volumen, alguna superficie rectangular, algún volumen de tipo un paralelepípedo, algo muy básico, pero el resto va a estar todo a mano. U es una forma de llamar a la velocidad media en vez de V corta, por eso la fórmula tiene U, que es su índice de sedimentación. Esto salía de poner en una partícula que tiene un determinado peso, evaluar la fuerza hacia abajo, que básicamente depende de la gravedad, y recibía, para irse hacia abajo, recibía dos fuerzas en sentido contrario. Una,
el empuje, que tiene que ver con el principio de Arquímedes, que cuanto más volumen desalojamos de agua, más nos empuja el líquido hacia arriba. Entonces, una fuerza que tiene que ver con el volumen, y otra fuerza que tiene que ver con la fuerza de fricción, que tiene que ver con la viscosidad. Cuando se desarrolla el cálculo de estas tres fuerzas y se igualan, se deduce la fórmula de Stokes. Era, a ver si alcanza a ver. Ajá. Bueno, bueno, tienen la gravedad, la densidad del sólido, de la partícula, por la densidad del agua, todo esto por el diámetro de la partícula, va elevado al cuadrado, y abajo era 18 veces la viscosidad. Cada vez que vea mu se llama viscosidad dinámica, porque para complicar más la vida, encima de que hay distintas unidades de viscosidad, hay viscosidad dinámica, viscosidad dinámica. Y esto que es una letra griega, esta es mu y esto es nu. Es como una B corta, media chingada, media inclinada. Esta es viscosidad cinemática. Quizás alguno tuvo la dicha de cruzársela en el secundario, en algún secundario técnico. Pero bueno, nosotros vamos a usar mu y nosotros le vamos a dar la unidad que corresponda para desarrollar el ejercicio. Entonces, en el enunciado menciona... No, no debe dejar de compartir. Voy a mirar el enunciado. Voy a mirar acá. Que comparemos, básicamente la idea es comparar dos partículas. El tamaño de la partícula es bien chiquito. Es 0,05 milímetros. Muy pequeño. Y nos dice que lo vamos a hacer a 20 grados, entonces está el valor de viscosidad a 20 grados. En este caso, la viscosidad que vamos a usar es siempre 0,01 a 20 grados, pero vamos a usar la unidad kilogramo sobre masa por metro por segundo. La de Newton no nos sirve acá, nos complicaría la vida. Y bueno, falta G y faltan las densidades. No pasa nada. G es el valor de la aceleración de la gravedad, 981 metros por segundo al cuadrado. Esto sería con qué fuerza nos acelera la Tierra hacia abajo. Y después están las densidades. Empecemos por la arena. Para la arena el peso es 2650 kilos por metro cúbico. Si la referimos al agua, es 2,65 veces más pesada que el agua. La densidad, esto intento hacer letra griega rho, con una P media chingada. Esto del agua, 1000 kilos por metro cúbico. Creo que ahí tenemos todo. Ponemos a ver si no se va a ver tan bien, pero le doy un poco de descanso al negro porque está empezando a flaquear. G, bueno, 9. No, peor, no. Espera un segundo, que por ahí le puedo poner un poquito de tinta. Los colores andan bien sobre una pizarra blanca, pero en un vidrio no, cuesta mucho. Una parada técnica. Y seguimos.
Yo no necesito más volver a clase, tengo todo acá. Bueno, 981 metros sobre segundo al cuadrado. Aunque sea molesto poner todas las unidades y verificar que las simplificamos, y nos queda, como dice la fórmula, esto nos tiene que dar en metros por segundo. Lo que podemos hacer en caso, por ejemplo, de la resta, podemos poner los números adentro, y como los dos son la misma unidad, la unidad fuera. La unidad es en kilogramos por metro cúbico. Y esto multiplicado por el diámetro de la partícula. Fíjense que si estamos hablando con metros, la viscosidad también tiene metros, esto que está en milímetros hay que pasarlo a metros. Entonces lo que podemos hacer es escribir, y antes de poner el número que va, el primer número que va antes del cero, como de milímetro a metro hay 3 ceros, metemos acá 3 ceros. 1, 2, 3, y escribimos el 5 y ponemos metro. Si no nos acordamos, ponemos 0,05 milímetros y multiplicamos por el factor 1000 milímetros, 1 metro. Simplificamos los milímetros y nos va a quedar el metro, y nos va a quedar esto dividido 1000, que es lo mismo que acá, meter 3 ceros más, además de este. Como quieran, lo que les resulte más cómodo. Y abajo, 18 veces la viscosidad dinámica, o la viscosidad, vamos a llamarlo, para no complicar la vida, que es de 0,001 kilogramos metro sobre segundo. Bueno, la velocidad tiene que dar en metros por segundo, así que los kilogramos, por suerte, tenemos acá y acá. Se dan cuenta por qué es necesario la viscosidad usar los kilogramos y no los newtons. Ya los kilogramos nos los sacamos de encima. Hay un segundo al cuadrado, este cuadrado se puede ir con este segundo. Ambos segundos están en denominadores, así que un denominador arriba y un denominador abajo, los puedo simplificar. Los metros, a ver, tengo un metro cúbico acá. Esto era, perdón, acá me está faltando, este va al cuadrado. Fíjense, ¿sabes por qué me di cuenta? Porque no me cerraba hasta que yo no puse, no lo pongo todavía. Cuando iba a simplificar los metros, me di cuenta que no me quedaba la unidad, porque este metro iría arriba, porque está en el denominador del denominador. Entonces tengo un metro arriba, otro metro arriba y otro metro arriba, metro al cubo. Y tengo un metro al cubo que simplifica. Lo simplifico y me quedo sin metros. Entonces no me puede dar la velocidad de metro por segundo. Eso hizo que me dé cuenta que me olvidé, no, esto va al cuadrado y acá va al cuadrado, por ende la unidad. Entonces ahora sí, este metro al cubo se va con 3 metros arriba. 1, 2 y 3. Entonces me queda este metro y me queda el segundo en el denominador. Entonces estoy bien. Ahora hago la cuenta, pero esto sí me da en metros por segundo. Es más difícil simplificar todas las unidades que hacer las cuentas, pero eso nos da la pauta de que las unidades que pusimos acá están bien. Eso es la base porque la fórmula, si bien parece no es de mucha complejidad, fíjense, es algo al cuadrado, es multiplicar, restar, dividir, no es nada del otro mundo. Lo complicado es no errarle en las unidades. Meter bien los datos de entrada, que las densidades estén en kilos y no estén en newtons, o que la viscosidad, o esto que esté en metros y no esté en milímetros. Bueno, estas pavadas que hacen que todos estos números sean coherentes. Cuando multiplico 981, esta resta es 1650, y después multiplico por 0,405 y lo elevo al cuadrado,
y después lo divido 18 y después lo vuelvo a dividir 0,001, eso me dice que está dando 0,0025 metros por segundo. Metros por segundo. Si yo quiero comparar esta velocidad con... Esto es velocidad de sedimentación, entonces me voy acá, me voy al apunte o a la presentación, y cuando hablamos de sedimentación, acá hay parámetros para dimensionar, o si está dimensionado, verificar. Entonces, por ejemplo, veamos este parámetro. Dice plantas con capacidad de hasta 1000 metros cúbicos por día. Bueno, a medida que va creciendo la capacidad, nos deja que las velocidades sean más altas. Pero podemos usar esto de referencia, 1,74 centímetros por minuto. Entonces, esto que hay acá, lo paso a minuto. Entonces lo multiplico por, me quiero sacar encima el segundo, pongo los segundos arriba, y abajo, minuto. Entonces, para que esto sea una unidad, un minuto acá, 60 segundos acá. ¿Y qué otra cosa pidió? Que sean centímetros y no metros. Este metro, pongo un metro acá abajo, y me lo saco de encima, este metro con este metro, esto se va a ir con esto, y acá quiero centímetros. Bueno, 100 centímetros son un metro. Básicamente voy a multiplicar por 6000 el resultado. Agarro el resultado, lo multiplico por 6000 y me da 13,5 casi centímetros por minuto. Esto más o menos en un minuto. Una velocidad lenta, pero que es mucho más rápido que la velocidad que me pide que tiene que tener como en este caso es como máximo un sedimentador. 1,74. Acá estoy genial, voy mucho más rápido. Esto me dice 1,74 centímetros por minuto de velocidad y yo logro sedimentar en 13,5. Casi el doble, casi mucho más, como 5 veces más rápido. 13,5 dividido 1,74, sí, más, como 7, 8 veces más rápido, no tengo problema. ¿Por qué no tengo problema? Porque lo probé con la arena. Y la arena tiene un peso específico muy alto. Ahora, si nosotros queremos, voy a ver qué le puse a la arcilla, 1200. Entonces, si ahora vamos a... Hacemos la misma cuenta, me voy a quedar con el 13,5. Esto no lo necesito. Para la arena. Arena a 20 grados centígrados, 13,5. Estos son, recuerdo que son centímetros por minuto. Vamos a poner arcilla. Centímetros por minuto. Cuando vengo y el sólido es arcilla, lo único que cambia, ni nada más ni nada menos, es la densidad. Densidad o peso específico sinónimos. Fíjense que paso de 2650, paso a menos de la mitad, 1200.
Entonces la diferencia de esto se hace mucho más chica, me achica la velocidad. El tamaño era el mismo, la temperatura era la misma, lo que tengo que volver a la calculadora y buscar el resultado anterior, y donde decía 1650, ahora la diferencia es de solamente 200. Y esta velocidad que me daba cuando era arena, ahora aparece un 0 más, me da parecida pero con un 0 más acá. Eso significa que es 10 veces más lento. Sedimentar arcilla es 10 veces más lento que sedimentar arena. Por eso, para la arena es mucho más sencillo, y para sedimentar arcilla tenemos que usar coagulante, floculante y toda esta historia, porque justamente esto es 0,27, 0,0027, que cuando lo multiplico por 6000 para pasarlo, o sea, primero por 60 y luego por 100, para pasarlo a centímetros por minuto, esto es de 1,63 centímetros por minuto. 1,63. Fíjense, sí, cambió bastante, ¿eh? No sé si 10 veces, pero hay un 0 de diferencia. Cuando me fijo en la velocidad que me proponía para plantas pequeñas hasta 1000 metros cúbicos por día, me decía 1,74 como máximo. Y acá estoy en 1,63, estoy sedimentando más lento. Acá ya empiezo a tener problemas, estoy ahí al borde, estoy al borde. Estos son indicadores, si estoy cerca no es tanto problema, pero lo que acá cumplía con la arena, genial, con la arcilla. Ahora veamos qué pasa a 5 grados. Acá le voy a dejar entonces el otro valor. Vamos a dejar los dos. 2650 y 1200. 1,74 era, sí. Bueno, pongamos que no, estoy mirando y no están. Yo les estoy mostrando algo y ustedes no están viendo nada, ahora me doy cuenta, perdón. Yo quería compartir, hablaba de este 1,74, este de acá, que le decía que la arcilla cumple, por ahí está cerca, la arena cumple sobrado. Veamos ahora qué pasa cuando bajo a 5 grados. Este valor era a 20 grados, pero cuando pasa